Bueno, amigos, formalmente muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras conversaciones trascendentales. Tenemos un tema supremamente relevante, un tema que les va a encantar, ¿no? Vamos a ver qué es eso de el por qué una empresa se tiene que agremiar. Hoy nos está acompañando una persona muy especial, nos está acompañando Cecilia Pozobón. Cecilia Pozobón es periodista de economía, miren este perfil, periodista de economía, comercio y justicia. Es responsable de comunicación en FEDECON, la Federación de Comercio de Córdoba. Y además y también responsable de comunicación en Foro de Región Centro, ¿no? Además, a mí me han dicho que es lo que me han dicho, que tiene un programa buenísimo por allá por Córdoba de radio, ¿no? Así que bienvenida. ¿Cómo está Cecilia desde Córdoba? Hola Ramón, muy buenas tardes a todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias por tamaña presentación. Espero estar a la altura de tus expectativas y de las expectativas, por supuesto, de los que nos están viendo. No, estamos seguros que sí, Cecilia. Mira, lo primero, una empresa, un empresario, ¿por qué se tiene que asociar en un gremio, por ejemplo, como FEDECON? ¿Cuál es la razón principal que puede existir para que una empresa diga, yo quiero ir para allá? O es mejor ir solo, no sé. Quisiera que me empezaras a abrir ese camino. Agremiarse, asociarse para todos es muy bueno. En primera instancia porque somos seres sociales y cualquier cosa que hagamos siempre en compañía de otros suele ser más llevadero. En cuestiones de empresas, de pymes, de empresas más chiquitas, es doblemente más importante, y más aún en un país como el de Argentina, que no suele ser muy estable, con mucha seguridad jurídica, que digamos, con lo cual la permanente cambian las reglas de juego, los cambios de gobierno, los cambios de líneas políticas de desarrollo, las sucesivas crisis, que en un principio eran cada 10 años y cada vez se hacen más frecuentes, y hacen casi que obligatorio a cualquier empresa, no importa el tamaño que tenga, asociarse, agremiarse, reunirse con otros que seguramente tienen las mismas problemáticas, las mismas dificultades, que pueden tener un camino ya hecho en alguna dificultad que una empresa esté atravesando, con lo cual nos puede alivianar la tarea, nos puede ayudar, puede asesorar, indicarnos cuál es el camino. Y después, porque fundamentalmente las entidades gremiales empresarias son los interlocutores válidos para los gobiernos a la hora de discutir cualquier tipo de política de desarrollo en materia económica. Cuando los gobiernos hacen esto de lo público y lo privado, los conversatorios o las discusiones entre lo público y lo privado, o idean planes de gobierno de alguna política específica con intervención de lo privado, los interlocutores válidos son justamente las entidades empresarias. No es que convocan empresarios, sería imposible para el gobierno poder dialogar con muchísimos empresarios como lo que hay aquí en Argentina, con lo cual el interlocutor es siempre la entidad empresaria que los nuclea. Bien, tocaste un tema que a mí me gusta mucho. ¿Es posible ir juntos y tener resultados de acuerdo a esos objetivos que tiene la Cámara, en el caso de ustedes, FEDECOM o de otra cualquiera en la Argentina? ¿Es posible la UIA, que es una de las más grandes, o cualquier institución de este estilo, es posible tener resultados? Sí, claro que sí. Digamos, que ya nos reconozcan, aunque reconozcan a una entidad empresaria como un interlocutor válido, ya es un triunfo. En primera instancia nos están escuchando, nos están dando la posibilidad de expresarnos, de que demos a conocer cuáles son las dificultades o las necesidades que tienen todas aquellas empresas que forman parte de nuestro gremial empresario y de nuestro sector.
Eh, el ejemplo más claro, más concreto se ha dado ahora con la pandemia, por ejemplo. Es una situación inédita en el mundo nadie sabía cómo se tenía que resolver y todo fue ensayo y error. De esta parte del mundo nosotros ya era como que veíamos qué medidas se estaban aplicando del otro lado del charco, y cuáles eran las consecuencias y cómo se venían manejando. Pero pese a eso, cada gobierno va tomando sus propias decisiones en función, por supuesto, de aquellas herramientas con las que cuentan, de las posibilidades de gastos con los que pueden hacer uso, y eso es una negociación constante porque se aplicaron restricciones a la actividad que en primera instancia no fueron conversadas, pero al mantenerse tanto tiempo, tuvieron que irse aplicando algunas correcciones en función de la cotidianeidad y de lo que era posible. Y ahí los interlocutores válidos, vuelvo a repetir, fueron las entidades, fueron las cámaras empresarias las que tuvieron la instancia de conversar con el gobierno e ir logrando pequeños acuerdos, pequeños ajustes. Pensemos nada más, por ejemplo, en el tema de los bares, los restaurantes, los horarios que se establecían para poder circular, los horarios en los que podían estar abiertos los comercios, qué tipos de comercio eran los que podían estar abiertos, qué tipo de bienes o servicios se podían prestar y cuáles no. Todo eso formó parte de la negociación que se llevó a cabo entre el gobierno y las entidades empresariales. Yo me imagino que fue una tarea, yo que estuve en el lado de asuntos públicos, y lo que más tenía que negociar era yo precios, que no es nada fácil, que yo me imagino que a ustedes también les tocará. Yo me imagino que poner de acuerdo a ¿cuántas empresas están en Fedecom? Es lo primero que te voy a preguntar. Y lo segundo, ¿cuántos comercios están en Fedecom? Perdón. Y lo segundo es, ¿cómo poner de acuerdo a tantos intereses particulares? En primera instancia, Fedecom es una federación de entidades, o sea que en realidad lo que nuclea Fedecom son a su vez cámaras empresarias que nuclean pymes o centros comerciales que están agrupados por localidades en el interior de la provincia de Córdoba. Entonces hay, como para que te des una idea, el centro comercial e industrial de Villa María. Pueden ser comercial, industrial, de servicios, y ahí ingresan lo que son servicios turísticos. Entonces, Villa María, Marco Juárez, que lo tenemos acá, y así de muchas localidades, Río Tercero, Río Cuarto, Ucacha, Altagracia, localidades que son muy turísticas, Valle de Punita, y ahí están nucleadas. Pueden ser 2 o 3, como te decía, puede ser solamente comercial y de servicios, puede ser comercial, industrial y de servicios, pero por localidades. Y ellas son las que se adhieren a la Fedecom. A su vez, la Fedecom está adherida a nivel nacional con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es la que tiene representación a nivel nacional, es la que tiene cada conversación con el gobierno nacional. Al igual que otras Fedecom o instituciones similares que están en otras provincias. Perdón, no te respondí lo que me preguntaste. En Córdoba la representación son 65 cámaras o centros comerciales, industriales y de servicios de toda la provincia. Un número importante, y sobre todo ahora me lo estás dibujando y es más difícil, Cecilia, ¿no? Es más difícil. Ahora, ¿cuáles son que tú veas? Ya tú me respondiste uno. Esta era una pregunta que yo la tenía, igual te la voy a hacer. Esos 3 o 4 problemas, asuntos, a mí no me gusta llamarlos problemas, esos 3 o 4 asuntos que, más allá de la pandemia, que ya me la respondiste, que hoy están en esa mesa de conversación, en esa mesa de discusión o de ponerse de acuerdo para ir como gremio al gobierno con una opción o con una propuesta. Mira, una que atañe, que no es solamente de Córdoba, sino que de todo el país, tiene que ver con la presión fiscal o la
presión impositiva, el tema de los impuestos sobre la actividad, ¿no? Como vos bien decís, Fedecom, por ejemplo, nuclea distintas ramas de actividad, por ende la presión impositiva es diferente en cada una de las ramas, pero está, digamos, sabido, consensuado, entendido, sobreentendido, y el gobierno, digamos, también está de acuerdo en eso, que la presión fiscal o la presión impositiva sobre la actividad económica es una de las más altas del mundo, ¿no? Y esto hace que cada empresa pierda competitividad al compararse con empresas de la región o con empresas de otros países, de países limítrofes, con lo cual a la hora de exportar, digamos, se pierden mercados, se pierden clientes. Eso es uno de los temas, digamos, que más interesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? La presión impositiva es una, otro de los temas que siempre tiene mucha discusión y que se busca solucionar es el tema de la venta ilegal, la venta informal, el establecimiento de ferias, por ejemplo, como el tipo de la Salada que hay en Buenos Aires, en la que se comercializan productos que tienen dudoso origen, dudosa procedencia, que no se sabe si ha pagado todos los impuestos que están establecidos, con lo cual se puede ofrecer al mercado a un precio mucho más bajo que lo que puede comercializarlo un negocio que esté formalmente establecido y pague todos los impuestos que le corresponden. El empleo es otro de los, el empleo formal es otra de las temáticas con las cuales, digamos, se está discutiendo, y en ese sentido también lo que es la profesionalización de los empleos, cómo se le va dando capacitación a los trabajadores que son colaboradores, en realidad no se los considera trabajadores, sino colaboradores en nuestras empresas pymes. Entonces, ¿cómo vamos capacitándolos para que, por supuesto, el bien o el servicio que ofrecemos a nuestro público, a nuestro cliente, sea cada vez más, esté brindando mayor calidad, llegue en mejor instancia y esté muy bien asesorado el cliente? Te tocaste un tema que para mí es vital e importante, que es la capacitación. Bueno, a mí me parece que el fiscal y el empleo y el tema del comercio informal son súper importantes, pero la capacitación. Normalmente, Cecilia, yo me encuentro en mi experiencia que todo el mundo habla de capacitación y sí, quiero capacitación y me gusta y la quiero, pero a la hora, como se dice, a la hora del té, a la hora de la verdad, la persona no termina capacitándose. El tema comercial es fundamental en mi opinión porque, a ver, por ejemplo, yo me imagino que uno de los temas sensibles en capacitación es transformación digital. La pandemia cambió los negocios. La pandemia cambió los negocios y el comercio no estuvo preparado para ese primer momento. Bueno, se han ido medio acomodando, para mí medio acomodando, todavía no están listos. ¿Cómo convencer a las personas de que realmente hay que capacitarse? Mira, has dado justo el ejemplo más claro y más concreto. Como vos bien decís, las pymes, mientras más chiquitas, con mayor razón no estaban preparadas en términos digitales para poder enfrentar o para poder seguir en actividad durante la pandemia. Eso se vio muchísimo en el comercio, y en el comercio pyme, en el más chiquitito, ¿no? Aquí, durante ese primer tiempo de la cuarentena y de las restricciones, bueno, fueron tratando de amoldarse a lo que había, a lo que se podía, mantener el contacto con el cliente a través de hasta WhatsApp. Lo más fácil, digamos, fue tratar de registrar a los clientes como contactos, como si fueran un amigo, y terminar vendiendo o manteniendo la actividad a través de WhatsApp. Ahí muchos entendieron la importancia de esta transformación digital y poder iniciar el camino de la venta online, del e-commerce, todo lo que implica poder vender a través de otro canal, ¿no? Otro canal que en un principio fue el único que estaba habilitado, a no ser que fueran actividades consideradas esenciales, con lo cual no tuvieron muchas otras opciones más que emprender, digamos, la transformación y capacitarse a los ponchazos
y con las ayudas que tenían a mano. Hubo muchas capacitaciones, siguen dando, también en lo que es la utilización y el aprovechamiento de las redes sociales, porque eso fue otro de los espacios que se aprovecharon para poder hacer las ventas, pero no solamente con lo que es ventas online y digital, sino también justamente lo que es la capacitación y la profesionalización en ventas, en marketing, en planificación, en poder hacer publicidad a través de las redes, cómo organizar una campaña, qué elementos necesitas para una campaña, entonces también fotografía, cómo se arma, por ejemplo, una gacetilla de prensa cuando una empresa lanza un producto nuevo en el mercado, bueno, cómo lo podemos publicitar. Hay muchos elementos para hacer capacitación y para profundizar y para profesionalizarse. Yo creo que, digamos, las entidades empresarias, las entidades gremiales empresarias, no es que buscan convencer a los pymes o a las empresas sobre la necesidad de capacitar. Llega un momento que las pymes se dan cuenta solas de que se van quedando fuera y no van adquiriendo nuevas habilidades, nuevas herramientas, nuevos instrumentos a través de los cuales ir llegando, porque hoy muchos, la mayoría de los jóvenes hacen consumos a través de Internet, entonces es como si no se avanza y no se capacitan, se van quedando al margen. Marisabel, ahí tienes un nicho interesante para ti. Cecilia, esto siempre son conversaciones, con lo cual aquí hablamos, y esto fue inesperado cuando me hablaste de capacitación, pero con Marisabel nosotros tenemos una red de profesores que se especializan en formar online, justamente en estos temas que tú estás mencionando. Incluso tenemos un diplomado donde las personas paso a paso van cumpliendo esas metas de transformarse digitalmente. Mira qué interesante lo que me acabas de decir. Mira, a mí lo que me pasa o lo que yo percibo, esto es pura percepción, y lo que es percepción al final es mi realidad hasta que una experiencia me la cambie. Y tú como comunicadora lo debes saber. Son esos temas en donde están ahí presentes, y hasta que yo no me vea en la necesidad, no me educo, no me formo. Por ejemplo, crisis, gestión de crisis. Las personas saben gestionar sus crisis. ¿Está preparada Fedecom para atender a toda su audiencia en temas como, por ejemplo, te estoy mencionando uno que a mí me apasiona y que yo me acuerdo que era mi día a día cuando representaba Nestlé en mi rol corporativo en las cámaras? ¿Están preparadas hoy día, o cómo las ves tú, para el tema de gestionar crisis? Y las crisis a las empresas las agarra siempre de maneras diferentes, ¿no? Yo diría que las pymes argentinas tienen como una resiliencia que es particular. Han vivido, han sobrevivido, han pasado tantas crisis, más grandes, más chiquitas. Yo no sé si en realidad las pymes están preparadas en esos términos, así como decir, bueno, uno cuenta con un fondo de contingencia, uno puede establecer como un mecanismo o un procedimiento para cuando suceda esta crisis. Acá son como muy sucesivas, una detrás de otra, todas tienen sus características diferentes, si no son cambiarias, si no son económicas, si no son económicas. Bueno, ahora vinieron sanitarias, que no las habíamos tenido, pero así como preparadas de decir, tengo un protocolo para seguir, creo que no. Pero los empresarios argentinos y los emprendedores son muy reconocidos en el mundo por esta característica que te menciono de la resiliencia. Son muy creativos, y es como que en esas instancias de presión, de necesidad o de lo que sea, surgen y buscan nuevas ideas, y buscan cómo adaptarse. Pero no sé si así como un protocolo como hay en otros países, sí se utiliza esto de tener un fondo para contingencias, un fondo anticíclico. No, creo que acá no tenemos la lista todavía de eso.
Sí, bueno, es lo que te digo. Yo hasta que no tengo la crisis, no creo en ella. Eh, es como lo que yo siempre digo, que una crisis, estar preparado para una crisis es como un seguro. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Marisabel, sí, Marisabel, ¿alguna pregunta? A mí me encanta que me regales algún aporte desde tu visión. Marisabel es ex HP, viene también del mundo corporativo y bueno, tenía la dura tarea de atender grandes clientes de esa empresa, de ese enorme y esa gigantesca empresa de tecnología. Marisabel. Sí, yo te escuchaba, Cecilia, y tomé mucha nota de tu mirada porque es muy interesante. No siempre se puede estar tan cerca de una mirada como alguien que está dentro de la federación. Y ahora cuando te hacía Ramón el tema de la crisis, y yo también tengo una formación como coach ontológica, y yo decía, sí, es cierto, hay crisis que son tener muy acomodado mi economía, tener un porcentaje para eso, pero creo que está pasando, esta crisis pasa por el ser humano, por cada uno de las personas, de las pymes, ¿no? Y, y es muy cierto lo que vos decís, es reconocida la resiliencia en todas las partes que vos hablás de argentino, y si ustedes son muy creativos. Yo siento desde mi mirada, y a ver si vos coincidís conmigo, que lo que hoy está pasando es que todo lo conocido, todo lo más o menos previsible, ya no existe. Entonces, las personas están atravesando situaciones como las que llegan, ¿cómo le digo a mis empleados que no sé si el mes que viene puedo seguir? ¿Cómo mantengo la motivación de mi equipo? Si están todos en sus casas, con necesidades, con cosas, ¿no? ¿Cómo ve la federación esa parte que tiene más que ver con las emociones, por ahí, que tiene, por ejemplo, delegar? Muchos de los clientes que yo tengo tienen la situación de que son gente que tienen 25 años corriendo la pyme, que están afectados ahora de salud, y bueno, y va a asumir el hijo, pero por ahí él no tenía pensado asumir ahora el control de la compañía y se encuentra con un mundo de incertidumbres. ¿Vos cómo ves esa parte, Cecilia? Mira, María Isabel, hay muchas capacitaciones en esto que hablábamos hace un ratito con Ramón de la formación, que son las transferencias emocionales de empresas familiares, ¿no? Es como muy difícil Claro. el delegar, el pasar el mando para quien la ha formado de cero, y para los jóvenes que vienen por detrás a lo mejor mucho más capacitados o ya formados profesionalmente, digo, a lo mejor con carreras universitarias y tienen una visión totalmente diferente. Hay capacitaciones específicas para eso, porque se ve que, digamos, y muy difundidas, porque se ve que es algo que realmente tiene su propia dificultad. Y volviendo a lo que mencionabas vos de lo emocional, la federación, estas cámaras que nuclea o estos centros comerciales del interior, realmente reúne a gente, a empresas muy, ¿no? A veces son el propio empresario y su familia. Sí. Pensemos en turismo, ¿no? Alguien que ha tenido la oportunidad de hacer una construcción chiquita de 3, 4, 5 cabañas en las serranías de Córdoba, y ese es el emprendimiento con el que, digamos, mantiene su familia. Y de repente, Claro. un año cerrado por la pandemia. Y es súper difícil. Ha habido, digamos, incluso bajas, claramente, esa gente que se ha quedado sin trabajo, se han desafiliado o desadherido de la entidad a la que pertenecían. Claro. Y bueno, se ha tratado de acompañarlos de la forma en la que se ha podido, se ha acercado toda la información necesaria para que puedan acceder a las ayudas que ha previsto el gobierno para eso. Se ha colaborado con esto de cambiar a lo mejor o ayudar en la creatividad, a ver, bueno, estabas ofreciendo servicios turísticos, algo que no sea diferente, pero podés hacer a lo mejor catering, se puede hacer Claro. otra cosa, todo eso, la ayuda, digamos,
esta crisis a mí es mi mirada, ¿no? Ha ayudado mucho a entender al otro, no a separar, mejor dicho, a eliminar esa separación o esa brecha que antes existía entre lo mejor el patrón o el empresario y el trabajador. Por eso te mencionaba esto de colaborador. Ya no se lo considera un trabajador o mi empleado, es mi colaborador, porque también tiene una familia a la que mantener, y desde el lado del colaborador también se acercó la mirada hacia el empresario. De repente, bueno, esta persona que me está dando trabajo y me da la opción de poder mantener a mi familia, hoy no puede abrir la puerta porque está restringido, porque su actividad no está habilitada en el medio de esta pandemia. Y sufre él también porque también tiene su propia familia que mantener. Entonces es como que ha acercado las miradas, ha hecho que la gente pueda ser un poco más empática con el otro. De cómo lo trató de convertir incluso en una campaña comunicacional al principio de la pandemia, para que la sociedad tenga la posibilidad de visibilizar, de visualizar la importancia del pequeño comercio. Claro. En su cercanía, en su zona. Cerraban los grandes comercios, los hipermercados, tenían horarios así acotados. Bueno, no vaya a ese espacio, aproveche que tiene la otra cuadra, ese comercio, ese señor tiene que mantener a su familia también, dele una mano y aproveche usted la instancia de cuidarse y esto, digamos, todo, me parece que acercó por ahí, esta crisis sanitaria acercó un poco lo que antes estaba como más distanciado, más alejado, un poco eso. Muchas Cecilia, gracias. Gracias, Cecilia, por la respuesta, pero fue inevitable escuchándote que te voy a hacer una pregunta y ojalá me respondas con el corazón en la mano, como decimos. Yo me imagino 19 de marzo del 2020, vamos a hacer una retrospección a ese momento. ¿Qué fue lo primero que como gremio pensaron ustedes en relación a la cuarentena, la pandemia, todo esto? Porque obviamente nadie se imaginó que esto iba a durar todo lo que duró. Lo primero, porque me hablaste de contención. Yo no lo había visto, no había pensado en el tema de una contención desde la Cámara, que es lógico y es simple. Pero lo primero que es que se sentaron, nos acaban de decretar la pandemia. ¿Qué pasó? En primera instancia, eso que vos mencionás, nadie se imaginó que iba a durar tanto, que las restricciones iban a durar tanto tiempo, ¿no? Eso me parece que además lo que fue tan estricto en un principio fue como que muchos les dio temor, ¿no? Incluso salían, se asomaban a la puerta de su casa y decían, era como si el coronavirus pasara por la vereda, ¿no? Entonces, ay, mejor me encierro, cierro la puerta con llave, era como una cosa de locos. Y fue, digamos, lo del tiempo me parece que fue como marcando mucho la temperatura de la situación, porque evidentemente las pymes no tienen tanta espalda financiera como las grandes empresas, como para soportar los costos fijos que tienen estando cerrados, sin generar actividad, ¿no? Entonces, a medida que pasaba el tiempo, es como que la temperatura, el nerviosismo de los empresarios iba incrementándose, lógicamente. Y en contrapartida, las cifras de los contagios no colaboraban, porque cerramos las persianas, cerramos las puertas, nos encerramos todos, y había 2, 3, 4, 10 contagios en todo el país. Como si hubiera sido una cosa, o iba a suceder una cosa así como tormentosa, rápido, y no fue así. Las reuniones, bueno, eso, fueron incrementándose en cuanto a la temperatura en función de las necesidades de cada una de las empresas, y por supuesto los teléfonos con los contactos con los funcionarios que corresponden a cada una de las áreas fueron detonándose con el tiempo, ¿no?
al director de comercio, secretario de comercio, ministro de Industria y así sucesivamente, viendo qué instancias, solicitando por supuesto reuniones con el COE, se hizo un trabajo conjunto desde la federación con la gente del COE para establecer y acordar cuáles son los protocolos. Bueno, necesitamos trabajar cómo podemos adaptar nuestros espacios para que sea seguro para nosotros, para nuestros colaboradores y para nuestros clientes, digamos. ¿Cómo hacemos? Y reuniones, ajustar protocolo, hacer mucha discusión de cuál era el protocolo, qué eran las cosas que había que cumplir, para trabajar de manera mancomunada, digamos, esto de público-privado, ¿no? Para poder salir adelante y recuperar un poco el nivel de actividad. Era como una línea caliente, me imagino yo, entre la antigua Unión Soviética y el Capitolio, ¿no? Y la Casa Blanca, perdón. Me imagino que por ahí así iban las cosas, ¿no? Bueno, Marisabel, no sé, Dami, Cari, Soledad, no sé si tienen alguna pregunta. Yo estoy encantado. A mí me marcaste mucho de la agenda del tema legal, el tema del desempleo, el tema del comercio informal y el tema de la capacitación como los grandes cuatro aspectos, los grandes cuatro problemas que hoy afronta, bueno, más allá de la pandemia. Obviamente te comenté que prefiero enfocarme en esos cuatro. Puede ser que la pandemia mueve todo, ¿no? Es como yo siempre digo, todas las decisiones, cualquier decisión económica, hay que pensarlo primero desde lo político, y así en América Latina se piensa así. Entonces las empresas, las cámaras, se tienen justamente que enfocar en ver cuál es el pensamiento político que hay tras una acción, y con eso ir al frente de batalla, ¿no? Esos cuatro temas para mí muy relevantes. Marisabel, ¿alguna pregunta? Dami, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no sé si me animo. Venga. Porque de repente es muy transgresora, ¿viste? Entonces yo digo, tú sabes, Cecilia, que a mí siempre me ha preocupado y en los últimos tiempos está como muy enardecido el relacionamiento con los sindicatos, ¿no? Entonces, yo creo, voy a asumir mi responsabilidad. Es un prejuicio que tal vez yo tengo, porque yo sí siento que los más perjudicados siempre son las pymes en cuanto al relacionamiento con los sindicatos, por el poderío que tiene el sindicato frente a una pyme, ¿no? Y ahí, en mi mirada imagínate una mirada de oyente, porque no estoy tan involucrada, pero es una mirada de oyente que yo digo, mi mirada es que las grandes empresas, las grandes corporaciones se van como de alguna forma terminando. Ya viste la salida de las grandes empresas de acá de Argentina. ¿Y qué queda? Queda la pyme. La pyme es la que hoy está generando el desarrollo, generando. Y yo digo, está todo muy bien, sin embargo yo no encuentro que tengan una estructura de protección frente a los sindicatos. Por eso digo, capaz que es una pregunta un poco complicada, ¿viste? Pero es que me da vueltas en la cabeza eso cada vez que yo escucho. Cada vez que vos decís, bueno, yo te paro un camión, no te dejo salir a la ruta, y vos decís, a ver, no puede ser. ¿Por qué vos, que sos de repente un gremio con fuerza, podés hacer esto ante otros que son los que están luchando el día a día, ¿no? ¿Cómo es la mirada de la federación, para no personalizarlo, ¿no? Bueno, digamos, acá se vive muy similar a esto que vos relatas. Por darte una idea, digamos, los acuerdos paritarios, en el caso de comercio, se resuelven a nivel nacional, no se resuelven ni siquiera a nivel provincial, con lo cual se resuelve en Buenos Aires, la paritaria, la escala, los incrementos, los aumentos, y las pymes tienen que adaptarse. Y bueno, volvemos a la pregunta o a esto inicial que marcaba Ramón al principio de la importancia de agremiarse para las empresas. ¿Cómo hacen las empresas? Y bueno, empieza habiendo negociaciones particulares, porque si no tienen otra instancia, si no es apelar, digamos, a la asociación gremial, a reunirse, a acudir a una cámara y ver qué instancia de negociación o qué amparo, a qué pueden acudir.
el tema de los bloqueos, bueno, se ha ido dando en empresas grandes, ¿cierto? Y con gremios muy grandes, que tienen mucho poder de fuerza y mucho poder de choque. Por suerte, digamos, no se ve eso con las pymes particularmente, pero sí, un problema legal en el ámbito laboral para una pyme a veces resulta, con algún colaborador o empleado, resulta terminal. Si le hicieran un juicio laboral y a veces el propio empresario termina entregando su empresa porque no tiene forma de afrontar una cosa de ese estilo. Me parece que falta, digamos, como un caminito por recorrer a nivel de país en cuanto a eso, más que nada en función de la cantidad de empresas pymes que son las dadoras de trabajo, ¿no? Exacto. El 90% de las empresas o de las firmas en Argentina son pymes, son pequeñas o medianas, incluso microempresas, y son dadoras de casi el 70% del empleo. Entonces, me parece que hay que hacer una revisión del poder sindical, del poder gremial y de las fuerzas, digamos, a la hora de la negociación. De todas formas, vuelvo con esto que hablábamos hace un ratito también, María Isabel, de esta crisis que también ha acercado gremios y empresarios en función de esta crisis sanitaria, ¿no? Poder contemplar cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores, adaptarse, que he tenido trabajadores que son grupos de riesgo o porque tienen enfermedades o porque son mayores de edad, y bueno, digamos, ahí también se ha ido acomodando un poco. La ley de teletrabajo también ha sido como otra cuestión que los ha acercado y han tenido que discutir y debatir y ponerse de acuerdo, y todavía quedan cosas por las cuales ponerse de acuerdo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, me parece que en materia sindical queda como un caminito por recorrer, adaptarse, actualizarse, ayornarse los sindicatos, ayornarse los convenios colectivos, porque también hay actividades que ni siquiera están contempladas dentro de los convenios colectivos de trabajo. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Ceci, hemos llegado al final de nuestro trabajo, de nuestra conversación trascendental. La verdad es que me encantó. Un tema distinto, un tema de muchísima actualidad y muchísimo interés para todos esos empresarios, para todos esos comercios, para todas esas pymes o medianas empresas que están en Argentina y que día a día están viviendo los temas que ya conversamos. ¿Cómo hace, antes de despedirme, pues, cómo hago yo? Soy pyme y estoy en Córdoba. ¿Cómo me suscribo? ¿Cómo formo parte de la federación? ¿Y está en alguna localidad del interior de la provincia? No. Suponiendo. Vamos a suponer la empresa de Damián. Damián es un emprendedor, un microempresario, bueno, es una pyme. ¿Qué hace él estando en Marco Juárez para ser parte de Fedecon y beneficiarse de ir, como digo yo, mejor solo que mal acompañado? Mejor acompañado que solo. Claro, mejor acompañado que solo. Sí. En este caso, sí. Al centro comercial de Marco Juárez siempre hay un centro comercial que es el que agrupa a los locales comerciales, industriales, de servicios turísticos, incluso desde el centro de la localidad, y esa institución seguramente está adherida a Fedecon. Desde ahí van a poder obtener todos los beneficios que tienen como asociados, incluso los de capacitaciones, no solamente lo que es representación gremial empresarial. Muy bien. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, de verdad, Cecilia. Gracias por tu tiempo. A nosotros nos gusta que estas sesiones sean de entre 30 y 40 minutos, y estoy viendo el reloj, estamos exactamente en los 40 minutos. Un gusto, de verdad. Me encantó conversar contigo. Amigos, los esperamos en nuestro próximo programa de Conversaciones Trascendentales, donde vamos a seguir tratando temas de interés para ustedes, empresarios digitales, microemprendedores,
pequeñas y medianas empresas y esos temas que los afectan y que en el futuro van a poder ir solucionando con los tips y recomendaciones que vamos a hacer. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao.